Hola chicos, vamos a ver la segunda parte de la clase online de ayer. Eh, Vamos a ver, entramos en el tema, en la parte del tema de evolución, que ya veréis que es prácticamente lo mismo que estudiamos en cuarto de la ESO, incluso menos. Solamente vamos a ver, solamente os pueden preguntar sobre pruebas de evolución, qué es el darwinismo y qué es el neodarwinismo y cuáles son las bases de la variabilidad genética. Comenzamos, bueno, y ahí tenéis lo que suelen preguntar, ya os he comentado. Argumentación de evidencias del proceso evolutivo, que puede ser que os lo pregunten así, eso es no es más que di pruebas de cómo se demuestra la evolución, principios del darwinismo y sobre todo hacer hincapié en que la base de la evolución es la variabilidad dentro de las especies y la selección natural y explicar qué es selección natural y qué aportaciones nuevas ha traído el neodarwinismo. Y por último, las implicaciones que tienen las mutaciones y la meiosis en la biodiversidad, es decir, en la variabilidad dentro de las especies. Comenzamos con la evolución biológica. El, la definición. Bueno, pues la definición de la evolución biológica es el proceso por el que cambian las especies a lo largo del tiempo, pero cambian porque están relacionadas con el medio y el medio las selecciona. Es el proceso de transformación de las especies a lo largo del tiempo por su relación con el medio y como consecuencia de una selección. Y bueno, una de las cosas que os pueden preguntar en selectividad y que entra es que sepáis relacionar pruebas que demuestren este proceso de evolución. Y las pruebas las vimos en cuarto, creo que es la misma presentación que en cuarto de la ESO, y son estas: anatómicas, biogeográficas, paleogeográficas, embrionarias y, que me faltan ahí, y moleculares. Comenzamos con las pruebas anatómicas. Estudiasteis el año pasado anatomía. ¿Y qué era la anatomía? Era el estudio de la forma y la función de los órganos. Entonces se basa en la comparación de los órganos de los seres vivos. Cuanto más parecidos sean los órganos en los seres vivos, más relacionados están. Pero ya veréis que hay unos órganos que nos pueden engañar, que son los órganos análogos, que son los que vamos a ver ahora. ¿Vale? Vamos a ver tres tipos de órganos que nos ayudan o nos engañan, en el caso de los órganos análogos, sobre el proceso de evolución. Comenzamos con los órganos análogos. Son aquellos que nos pueden engañar, que nos pueden hacer parecer o pensar que dos seres vivos están relacionados cuando no lo están. Son aquellos en los que los órganos se parecen, pero porque tienen la misma función. A ver, es como si yo os preguntara, el murciélago y un insecto, una libélula, ¿están emparentados? Los dos vuelan, los dos tienen alas, los dos tienen esos órganos que se parecen, ¿vale? Pues eso es un engaño, porque sabéis que, a ver, todos los seres vivos surgieron de una célula común, un ancestro común, pero el que estén relacionados quiere decir que están muy emparentados, muy cercanos en la evolución, y un murciélago es un mamífero y una libélula es un insecto, no están relacionados. Esos órganos nos engañan. O, por ejemplo, las patas que tenemos en un topo, que es un mamífero que vive dentro de tierra y que esas patas les van a servir para cavar, y las patas muy parecidas del grillo topo, que aparentemente pues tienen la misma, bueno, formas similares, ¿no? Como palas para cavar. Estos órganos análogos no son pruebas de evolución, son aquellos, ¿y cómo podemos definir los órganos análogos? Pues son aquellos que por dentro no son
iguales, no se parecen en absoluto. De hecho, por ejemplo, las alas de un murciélago tienen huesos por dentro, mientras que las alas de un insecto no lo tienen, ¿vale? Tienen una estructura externa, sin embargo, que son alas, son extensiones que les permiten batir el aire y volar. Tienen la misma función, volar, y se parecen solamente porque se han adaptado al mismo medio y han adoptado la misma solución para poder volar, es decir, unas extensiones planas que baten, pero no tienen el mismo origen embrionario. Por lo tanto, no son pruebas de evolución. Estos, ya os digo, se llaman órganos análogos y son solamente órganos que, aunque son muy diferentes por dentro, por fuera han adquirido la misma solución para adaptarse al mismo medio. Por ejemplo, para nadar, todos los seres vivos que están en el agua han adoptado una forma hidrodinámica. Ya hablamos de insectos, hablamos de peces como el tiburón o hablamos de mamíferos con sus aletas más o menos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la mejor solución para moverse en el agua. Se parecen simplemente porque se han adaptado al mismo medio, pero no son pruebas de evolución. Están los otros, los órganos homólogos. Los órganos homólogos son ya sí son pruebas de evolución, porque son aquellos que realmente por dentro son parecidos. A ver, parecidos. Ahí tenéis ejemplos de órganos homólogos. Un brazo humano, una pata de un perro, una aleta de una ballena o un ala de un murciélago. Pues no sé en qué se parecen. Bueno, pues vamos a verlos por dentro. Pregunta, ¿están emparentados? A ver, yo sé que son mamíferos, no me van a engañar, yo ya lo sé, pero si no supiera eso, pensaría que están emparentados. Son diferentes los órganos, pero vamos a ver lo diferentes que son. Por fuera sí, pero si los vemos por dentro, todos tienen huesos y todos tienen los mismos tipos de huesos, modificados, eso sí, pero los mismos tipos de huesos. El húmero, el cúbito y el radio, ¿vale? Aquí más cortos, aquí más largos, aquí más finos, el metatarso, todos aquí más o menos, y sí hay algunas diferencias en las adaptaciones en la falange. En el caso de la ballena tiene muchas falanges para poder mover el agua. En el caso del murciélago, las falanges se han hecho muy largas y muy delgadas para soportar la piel que hará de alas, ¿vale? Por lo tanto, son pruebas de evolución. Es la misma extremidad, pero que se ha adaptado al medio, ¿vale? Entonces, la definición de órganos homólogos, que sí son pruebas de evolución, es que tienen estructura interna similar, estructura externa diferente, tienen una función diferente y son diferentes externamente porque se han adaptado a distintos medios. Son pruebas de evolución y su presencia prueba el hecho de que la mano de nuestro brazo y la aleta de una ballena tengan los mismos huesos, indica que provenimos de un antepasado común. Sin embargo, cogemos aquí una aleta de pez que es parecida a la de la ballena y no tiene hueso. Si acaso tiene unas varillas cartilaginosas o unas espinas, pero no tiene nada que ver, ¿vale? Esto es prueba de que tienen un antepasado común. ¿Y por qué? Pues porque... ¿Y por qué son tan diferentes por fuera? Porque se han adaptado a medios diferentes. Todos procedemos del primer mamífero que vivía entre la hojarasca cuando estaban los dinosaurios y que se escondía, pero cuando desaparecieron los dinosaurios quedaron muchos hábitats vacíos y nosotros los rellenamos y nos adaptamos a cada uno de ellos, y por eso pues esta patita del ratoncillo pues se ha convertido en el ala del murciélago, la aleta del delfín o la pata del caballo. Y luego tenemos otras pruebas embrionarias que son los órganos vestigiales. Los órganos vestigiales son aquellos que
que son muy pequeños en un ser vivo, que no se utilizan, pero nos van a dar una prueba de evolución. Ya veréis por qué. Por ejemplo, los científicos se quedaron a cuadros cuando, al ver el esqueleto de una ballena, vio que tenía una cadera. ¿Y por qué la ballena tiene cadera si no tiene patas? Pues porque la ballena proviene de los mamíferos terrestres y no al revés. Es decir, nosotros no provenimos de la ballena, sino que la ballena, que tiene ese órgano vestigial, proviene de un mamífero terrestre que ha perdido las patas traseras y que, bueno, pues se seleccionó una mutación de un mamífero terrestre y se seleccionó, se movía muchísimo mejor en el mar sin patas traseras, era más hidrodinámica y se seleccionó esa mutación ahí, ¿vale? Bueno, ahí tenéis un esqueleto de una ballena en el Museo de Ciencias Naturales y quiero que os fijéis ahí, en la cadera de la ballena, es decir, lo que demuestra que las ballenas proceden de, bien, de mamíferos terrestres. ¿Cómo podemos definir los órganos vestigiales? Pues son órganos que están presentes, muy pequeños, no desarrollados, pero que no se usan. Son pruebas de evolución porque implican y nos indican la relación que tienen estos organismos con aquellos que los tienen desarrollados, esas estructuras, y que los usan. El que no los tiene desarrollados proviene del que los usa. Pues hay muchos órganos vestigiales. Por ejemplo, el coxis nuestro no es más que un órgano vestigial de la cola de los primates con cola, ¿vale? ¿Eso qué indica? Pues que nosotros venimos de los primates con cola, y no que los primates han venido de nosotros, ¿vale? O, por ejemplo, hay dos tipos de cormoranes. Hay un cormorán ástero y un cormorán, ástero significa sin alas, y otro con alas, y eso indica que el cormorán ástero evolucionó a partir del cormorán con alas. Por ejemplo, nuestro apéndice, este trocito que tenemos en el intestino grueso, no es más que un órgano vestigial que indica que procedemos de los mamíferos herbívoros. Los mamíferos herbívoros tienen una gran cantidad de intestino delgado y esto no es otra cosa que parte del intestino delgado que nos ha quedado, ¿vale? O por ejemplo, estas dos membranitas que tenemos aquí en los párpados indica que procedemos de los reptiles que tienen un tercer párpado, ¿vale? Bueno, pues, o por ejemplo, ¿quién procede de quién? La serpiente de la salamandra o de un lagarto, o el lagarto de la serpiente, que le han crecido las patas. Vemos que la serpiente tiene aquí también una cadera y esto indica, como no lo tiene desarrollado, que las serpientes aparecieron a partir de anfibios y a partir de reptiles con patas. En cuanto a las pruebas paleontológicas, otro tipo de pruebas que demuestran la evolución. ¿Qué va a demostrar mejor la evolución que unos fósiles? Ver las pruebas de seres vivos, de cómo eran los seres vivos que han desaparecido y ver cómo se parecen a nosotros, ¿vale? A los actuales, a los seres vivos actuales. Si yo os pregunto, esto lo visteis también en cuarto, que son fósiles, vosotros me decís restos de seres vivos o de su actividad que han quedado en las rocas y se han hecho rocas, ¿vale? Y nos permite demostrar, por ejemplo, que los elefantes provienen de los mamuts, ¿vale? Porque son muy, muy, muy parecidos. Y que el elefante asiático y el elefante africano, los dos procedían del mamut. Entonces, ver esas similitudes entre los fósiles permite saber su evolución. Os estaba hablando, aquí os pongo un ejemplo de que también las huellas son fósiles. Eso que tenéis ahí es un trilobite, es un fósil de la era primaria, era como un cangrejo que vivía en el fondo del mar, era un invertebrado, y lo que tenéis ahí es la huella que dejaba al pasar, porque tenía dos filas muy finitas de patas y hacían esas huellas. Pues bueno, esto que vemos aquí es un fósil y no es un fósil del animal, sino de las huellas que se han rellenado de ese animal, que se llama cruciana.
Bueno, pues hay dos tipos de pruebas de fósiles que son interesantísimos para la evolución. Uno son los fósiles de transición, reconocéis ahí al Archaeopteryx, y otros son las series filogenéticas. ¿Vale? Vamos a ver qué son cada una y para qué nos sirven. Bien, Archaeopteryx, ¿vale? ¿Qué son los fósiles de transición? Son formas intermedias que presentan características de dos grupos diferentes de seres vivos. Y así podemos saber que un grupo procede del otro. Por ejemplo, Archaeopteryx es mitad pájaro, y ahora os explicaré por qué, y mitad reptil. Eso quiere decir que a partir de los reptiles aparecieron los pájaros, o a partir de los pájaros los reptiles, pero por la edad en la que encontramos fósiles sabemos que es primero los reptiles y después aparecieron los pájaros. El Australopithecus pues es un fósil que nos demuestra que es mitad mono, mitad hombre. Tiene el aspecto de mono, pero ya se pone de pie, ¿vale? Y tiene más capacidad craneana. Con ello, y como es más nuevo es el fósil, pues sabemos que el hombre proviene no de los monos, sino de un antepasado común a los monos, ¿vale? O por ejemplo el Tiktaalik, que es mitad pez, mitad anfibio. Esos son fósiles de transición, ¿vale? Ahí tenéis nuestro querido Archaeopteryx, una reconstrucción de Archaeopteryx que nos demuestra que las aves proceden de los reptiles. Tienen rasgos de aves, por ejemplo, tiene ya plumas, tiene pico, como las aves, y tiene alas para volar, y tiene rasgos de reptiles. Tiene dientes en el pico, eso no lo encontramos en ninguna de las aves, son reptiles. Tiene una larga cola con vértebra, porque cuando nosotros le quitamos la pluma, la cola a una gallina, pelamos una gallina, lo que vamos a tener es un muñón. No, las vértebras están pequeñitas, pequeñitas en un cosi. Sin embargo, el Archaeopteryx tenía unas vértebras, una cola larga con vértebras que estaba recubierta con plumas, es decir, rasgo de reptil. Y luego tenía garras en las alas. El otro tipo de pruebas paleontológicas son las series filogenéticas. Son un conjunto de fósiles ordenados en el tiempo de la misma serie de seres vivos en las que vemos cómo ha ido evolucionando. Por ejemplo, una de las más conocidas es la serie del caballo. Inicialmente el caballo, cuando vivía en bosque, era como un gatito, no era un gatito, era un caballo, pero que tenía las patas como un gatito para no hacer ruido con sus dedos, con sus almohadillas. Tenía unos dientes, puesto que comía frutos, pues tenía unos dientes pequeñitos, pero conforme hubo una serie de mutaciones, y el medio seleccionó a los mejor adaptados a ese medio. Y es que el medio había cambiado, cambió de un bosque, cambió a una pradera, y ahora ya no podían esconderse. Ahora la única manera de huir de los depredadores era por el tamaño. Y entonces esa patita, para no hacer ruido, se convirtió en una pata con un solo dedo y con una uña para poder correr de forma resistente, ¿vale? Pues ahí los tenéis, la serie filogenética de las patas del caballo. Pruebas biogeográficas. Bueno, pues las pruebas biogeográficas son aquellas que se basan en el estudio de la distribución geográfica de los seres vivos. Ahí tenéis, por ejemplo, 3 aves, grandes aves que no vuelan. En Australia el casuarino, en África el avestruz y el ñandú en América del Sur. ¿Vale? Se parecen. ¿Y por qué estando tan lejos se parecen? Bueno, pues
Ya veremos por qué. En este caso casi es una demostración de que los continentes han estado juntos. Y las pruebas biogeográficas, ya os digo, los dos padres de la evolución investigaron, realmente lo que investigaron fue la distribución de los seres vivos en el mundo y llegaron a las siguientes conclusiones. Y es que, por ejemplo, en los archipiélagos existen especies próximas, pero muy diferentes externamente entre sí, y eso indica que provienen de un antecesor de un único antecesor que se ha adaptado a cada una de los espacios, de los medios de donde viven. Por ejemplo, el caso de los pinzones en las Islas Galápagos. Ahí creo que ahora mismo no me acuerdo, 3, 6, 9, 12 islas en las Islas Galápagos, y cada una tiene una especie de pinzón. Son de la misma especie, pero veis que todas tienen un pico muy diferente porque cada una se ha adaptado al sitio donde vivía. Pruebas de evolución, ¿vale? O, por ejemplo, el caso este que os he hablado de las aves no voladoras, demuestran que proceden de un antepasado común que, como no vuelan, no pueden ir de un lado a otro, que vivió cuando estaban unidos los continentes, y después, cuando se han separado, los continentes pues han evolucionado de forma diferente. Pasamos a las pruebas embriológicas. Las pruebas embriológicas son aquellas que se hacen estudiando los embriones de los seres vivos. Y es que resulta que cuando se miró cómo era el desarrollo embrionario de un pez, o el de un anfibio, o el de un pollo, un ave, o el de un mamífero, por ejemplo un cerdo, o el nuestro, llegaron a la conclusión de que las primeras etapas de todos los vertebrados terrestres, todos los vertebrados tenían la misma forma, todos tenían cola, todos tenían branquias. Eso quiere decir que están muy emparentados, ¿vale? Y además, cuanto más emparentados estén, más parecido es el desarrollo embrionario. Ves que el pez y la salamandra mantienen esa forma más o menos igual casi hasta el final. Sin embargo, igual que, por ejemplo, un cerdo y un hombre, los estadios son similares. Son más diferentes la evolución, el desarrollo embrionario entre un pez y un hombre. Bueno, las pruebas embriológicas se basan en la semejanza entre los embriones. El desarrollo embrionario se dice que resume cómo ha sido la evolución de la especie, y en las primeras fases del desarrollo embrionario aparecen las especies, el desarrollo evolutivo anterior. Eso quiere decir que nosotros procedemos de los vertebrados acuáticos, de los peces, puesto que en nuestro desarrollo embrionario tenemos branquias y tenemos cola, ¿vale? Y luego, por último, el último grito de pruebas de evolución, las pruebas biogeoquímicas. Se basan en la comparación de moléculas. ¿Y qué moléculas son más íntimas de cada uno de nosotros? Obviamente el ADN y aquellas que se fabrican a partir del ADN, las proteínas. Si yo os preguntara estos son todos nuestros familiares más próximos. Nosotros somos estos, ¿vale? Por si teníais algunas dudas. Este de aquí. Veis que, ayer acertasteis. Teníamos el chimpancé, era el más parecido a nosotros, después el gorila y por último el orangután. ¿Y por qué nos ayuda el estudio del ADN y de las proteínas? Sin lugar a dudas que procedemos unos de otros y por lo tanto son pruebas de evolución. Porque cuando dos poblaciones se separan, por ejemplo, por una barrera geográfica, una montaña, un río, una glaciación, empiezan a tener mutaciones por separado, empiezan a ser diferentes por separado, y además el medio selecciona de forma diferente en cada una de ellas. Cuanto más emparentadas están las poblaciones, más parecidas, menos mutaciones habrá en esas moléculas,
en el ADN y las proteínas, y además, como las mutaciones ocurren cada X tiempo, hay un reloj biológico que nos dice, me lo estoy inventando, que cada mutación indica una separación de 1 millón de años. Pues se sabe perfectamente cómo, mirando el ADN, cómo es, se sabe perfectamente el grado de parentesco y el momento real en el que se separaron las dos especies. Y las pruebas biogeoquímicas pues pueden ser la secuenciación de aminoácidos de una proteína, ver qué parecidos son los aminoácidos de una proteína. Por ejemplo, aquí tenemos las proteínas, concretamente es la hemoglobina de humano, de gorila, de chimpancés, de caballo y de cebra. Y si os dais cuenta, la de humano y la de chimpancé son idénticas. Habrá algunas más diferencias, pero en ese trozo somos idénticos, ¿vale? En el gorila ya hay una diferencia de un aminoácido. Estos son los aminoácidos, ¿veis? Sin embargo, si nos comparamos con el caballo, pues un solo aminoácido es parecido. Y el caballo con la cebra, como veis, esto demuestra que son muy parecidos porque 3 de los 4 son iguales aminoácidos. Y esto nos permite hacer árboles filogenéticos. La primera separación fue de la familia de los caballos y después se separaron las cebras y los caballos. Y nosotros estamos más emparentados con los primates, más emparentados con el chimpancé y después con el gorila. ¿Vale? Y se pueden elaborar árboles filogenéticos. Se secuencia el ADN y se ve el porcentaje de diferencia que hay en el ADN. Y sabemos que hay un reloj molecular porque las mutaciones se acumulan a ritmo constante. Es decir, si hay una con dos, mutaciones, o sea, hay 1,2% de mutaciones, podemos saber que hace pues 6 millones de años o 5 millones de años que nos separamos de nuestros hermanos los chimpancés, que son nuestros parientes más cercanos, ¿vale? De la misma ¿cómo se hace esto? Pues se hace por hibridación del ADN. Se pone el ADN de las dos especies que queremos saber cómo son, se deja que hibriden, y la cantidad de ADN que hibrida, que se une de una especie y de otra, por complementariedad de base, indica qué parecidos son. ¿Vale? Bueno, y con esto terminamos la clase de ayer.